Bien, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es jugar con dos perceptrones. Y bueno, pues inicialmente lo que tenemos es que si volvemos a exagerar un poco en los pesos de entrada hacia nuestros dos perceptrones, pues deberíamos de obtener un escalón con este y otro escalón con este otro, y le podríamos fijar en qué posición queremos esos escalones. Si lo único que estamos haciendo hacia la capa de salida es tomar la combinación lineal de esos dos escalones, pues lo que esperamos es ver literalmente la suma de dos escalones. La altura de cada uno de estos escalones pues va a depender del peso con el cual está contribuyendo, y entonces obtenemos esta primera figura que resulta pues bastante intuitiva. Tenemos un escalón encima del otro, ¿no? Es la suma de ambos. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a jugar con los signos de estos pesos con los cuales se está contribuyendo? El resultado que más nos va a importar va a ser precisamente el que tenemos del lado derecho. Cuando tenemos la misma magnitud en los pesos, pero con signos contrarios, entonces una de las funciones escalones cancela a la otra, y solamente en la región en la que coinciden vamos a tener esta especie de barra rectangular. Insisto, aquí no la vemos completamente rectangular porque pues en nuestros sistemas numéricos esto se vuelve loco si exagera un poco el peso. Pero si lo pensamos matemáticamente con el peso tendiendo hacia infinito, entonces podríamos tener aquí perfectamente una barra. Y a los que ya llevaron cálculo integral, esto les debería de empezar a sonar a una de las definiciones importantes que tenemos por ahí en el cálculo, ¿no? ¿Cómo es que empezamos a definir una integral? Y es que básicamente el truco ahí era, decíamos que queríamos calcular el área bajo la curva, ¿no? ¿Cómo le hacíamos? Pues la aproximábamos con rectángulos por debajo, y después hacíamos que esos rectángulos tendieran a tener una base tamaño 0, hasta que fueran casi a pilar rectitas una al lado de la otra. Y entre más pequeñas fueran esas barras, entonces más cerca estábamos del valor de la integral, y finalmente lo que hacemos es hacer que ese ancho de la base tienda a 0, y es cuando obtenemos la definición de la integral. Entonces creo que ya podemos empezar a ver hacia dónde va esta demostración del teorema del aproximador universal. Regresamos entonces a nuestro notebook. Ahora lo que vamos a tener son los dos perceptrones, y otra vez vamos a poder jugar con la animación, donde ahora vamos a controlar dónde empieza un escalón, dónde empieza el otro. Podemos ver qué sucede con ellos conforme cambiamos las relaciones entre ellos, qué sucede con los pesos, cómo les afecta a las alturas, y podemos enviarlos hacia valores iguales pero con el signo contrario, y obtener estos escalones. Entonces vemos que modificando estos parámetros podemos cambiar el ancho de las barras, así como también su posición. Y con eso pues ya tenemos básicamente todos los ingredientes que necesitábamos, porque entonces podemos jugar con la última parte, que es dividir toda nuestra función en barras y comenzar a controlar las alturas para obtener aproximaciones. Digo, aquí ya la había inicializado una colocación más o menos decente. Obviamente estas son barras muy anchas, entonces mi aproximación es muy mala. Si yo quiero acercarme mejor a esta función, observen que lo único que tendría que hacer es jugar un poquito con, a lo mejor hacer barras de diferentes grosores, con diferentes alturas, y entre más barras tenga, entonces mejor se va a poder ver esta función. ¡Hey! Por cierto, esta función es la mitad de la función que habíamos querido aproximar hace rato entrenando algunos perceptrones, ¿no? Bueno, entonces viéndole así, incluso ustedes deberían de poder tratar de adivinar más o menos cuántos perceptrones serían necesarios para obtener una aproximación decente de esta función, considerando que cada una de estas barras, según esta muestra, está definida por dos perceptrones. Y entonces eso es lo que tenemos aquí ahora, precisamente, que lo que vamos a intentar hacer es aproximar a la función creando este tipo de barras. Y bueno, para terminar ya esta idea, esta fue una muestra de por qué funciona el teorema para funciones en una sola dimensión. Y la realidad es que los argumentos se pueden continuar de una manera muy semejante para otras dimensiones. Aquí tenemos precisamente una imagen del libro de Nielsen, de cómo él empieza a construir ahora una especie de bloques, pero en 3 dimensiones, para tomar una función
cuya entrada está en R2 y nos da una salida en R. Para poder generalizar el argumento un poco más, pues habría que jugar un poquito más con la topología que se va definiendo. Lo que les voy a recomendar en este momento es, si quieren ver más detalles ya del argumento en más dimensiones, pueden checar precisamente la referencia de Nielsen. Lo que nosotros necesitamos por el momento para este curso es precisamente quedarnos con esta idea de cómo se pudo construir matemáticamente una aproximación arbitrariamente cercana a cualquier función que nosotros pudiéramos pensar. Saber que nos va a funcionar de hecho para más dimensiones y quedarnos precisamente con ese punto pendiente de que seguimos teniendo el problema de, bueno, ¿y cómo vamos a escoger esos pesos, esos sesgos, dónde los vamos a encontrar? Ese ejercicio que veíamos hace rato de ir entrenando rápidamente algunos perceptrones. Y el hecho de que entre más neuronas ponga en la capa de en medio, más grande se va volviendo ese espacio donde tenemos que buscar los pesos y los sesgos. Entonces, entre más gigante sea donde tenemos que buscar, más difícil va a ser encontrar esa combinación correcta de pesos y sesgos. Entonces sí puede llegar un momento en el que se convierta en un problema de buscar una aguja en un pajar, ¿no? ¿Dónde está la respuesta correcta entre esa cantidad enorme de posibles valores? Y aquí es donde entra realmente la justificación de por qué tenemos más arquitecturas si matemáticamente veíamos que basta con una red de 3 capas. Bueno, es que finalmente las otras arquitecturas lo que nos van a facilitar es buscar en ese espacio de estados. Algunas nos van a ayudar a reducir la cantidad de dimensiones, precisamente aprovechando propiedades de problemas en específico. Por ejemplo, las famosas redes convolucionales son muy buenas para ayudarnos a buscar en espacios para analizar imágenes, ¿no? Entonces, esas arquitecturas nos ayudan a buscar mejor. Al final de cuentas, cualquiera de ellas, en principio, debería de poder tener la solución si tiene suficientes neuronas. Pero lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso es que precisamente encontrar esos valores es lo que se convierte en un verdadero reto. Entonces, bueno, por último, les dejo aquí precisamente la referencia prometida para que puedan consultar los argumentos, animaciones y demás que nos ofrece Michael Nielsen. Muchas gracias.